Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es sábado. Feliz sábado. Gracias por acompañarme hoy. Bienvenidos a otro devocional. Y también mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días a través de este medio. Es un gran placer estar aquí con ustedes hoy. Hoy el tema del mensaje tiene que ver con el día más triste. El día más triste. Tal vez ustedes están pensando que eso tiene referencia al Viernes Santo, o sea, el día en el cual Cristo fue crucificado. Obviamente era un día increíblemente triste también. Pero realmente quiero enfocarnos hoy, quiero que nos enfoquemos en la actitud de los discípulos después de la muerte de Cristo. Imagínense, hoy es sábado, al día siguiente, cuando Jesucristo ya estaba en la tumba. Los apóstoles, los discípulos, estaban reunidos en un aposento alto, ¿verdad? Solitos, llenos de temor, sin saber lo que les iba a pasar. Ellos pensaban que también que iban a ser como arrestados y castigados por su tiempo como discípulos de Cristo, sirviéndole a Cristo, viajando con Él, participando en su ministerio. Tenían bastante miedo. Pero no solo eso, hermanos, también estaban llenos de dudas, porque entre ellos había personas que dudaban del hecho de que Cristo iba a resucitar. Hermanos, realmente los apóstoles, los 11, no digo los 12, porque Judas Iscariote ya había traicionado a Cristo, también ya se había suicidado, como dice la Biblia, como ustedes ya saben. Los discípulos estaban allí en el aposento alto, aislados del mundo. Habían pasado 3 años y medio con Cristo y de repente Cristo ya no estaba con ellos. Entonces estaban allí conversando, hablando de lo que les iba a pasar, lo que iban a hacer. Pero realmente, hermanos, aunque fueran como tristes, realmente no entendían que el Señor estaba poniendo a prueba su fe también, ¿verdad? En muchos casos, cuando la palabra del Señor nos dice que algo va a suceder, no pasa de inmediato. Por ejemplo, todavía estamos esperando la segunda venida de Cristo. Obviamente no ha venido todavía. Él está con nosotros en la forma de su Espíritu Santo, pero no ha regresado para recibir a su iglesia. Pero, aunque las cosas no pasen de inmediato, aunque hay un lapso de tiempo entre una profecía y su cumplimiento, eso no significa que la Biblia no sea la verdad. Eso no significa que debamos andar con dudas como lo hacían los discípulos en el aposento alto, esperando la llegada de Cristo de nuevo. Pero realmente ellos dudaban de la realidad de su resurrección que iba a suceder al día siguiente. Hermanos, cuando el Señor nos dice algo, debemos creerlo sin dudar. Aunque nosotros seamos seres humanos, la tendencia nuestra es dudar cuando observamos algo con nuestros propios ojos, por ejemplo. Hay personas que tienen bastante como escepticismo o cinismo en su vida. Sin embargo, Cristo realmente estaba perfeccionando la fe de los apóstoles mientras ellos estaban congregados hablando de lo que les iba a pasar, hablando de lo que iban a hacer, cosas así en su vida. Hermanos, cuando Cristo pone en prueba nuestra fe, realmente debemos darle gracias a Él por habernos dado el privilegio de experimentar la prueba, porque después, cuando Cristo realmente nos confirma su realidad, eso va fortaleciendo la fe nuestra. Los discípulos, sin embargo, no entendían eso y algunos estaban pensando en volver a ser pescadores. La Biblia habla de eso en Lucas, por ejemplo. Hermanos, en el aposento alto, solitos, reunidos allí, ustedes se pueden imaginar cómo ellos se sentían. Cristo ya no está con nosotros,
¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué nos va a pasar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Qué podemos hacer? En vez de confiar en el Señor, cuando leemos de su tiempo en el aposento alto, observamos algo que brilla por su ausencia. Nadie, ni Pedro, el más como seguro de sí mismo, Pedro no les dijo a los demás: hermanos, no se preocupen, Cristo ha dado su promesa, Él va a regresar, solo tenemos que confiar. Ningún discípulo habló de eso durante su tiempo aislados allí. Hermanos, es necesario que entendamos que el Señor es fiel. En mi opinión, los discípulos habían cometido un gran error viviendo llenos de temor y pavor, lo que no procede de la fe es pecado. Habían dudado de la palabra. Hermanos, el diablo quiere que dudemos de la palabra del Señor. El diablo quiere que nosotros empecemos a cuestionar lo que la Biblia diga en cada sentido. Los discípulos estaban dudando. Hermanos, miren, Cristo todavía no ha venido. Entonces, realmente, la misma soledad que los discípulos estaban experimentando, la experimentan bastantes cristianos dudando de la segunda venida de Cristo o dudando de las Escrituras. Cristo no está aquí con nosotros físicamente, pero Él está aquí con nosotros espiritualmente en la forma de Espíritu Santo. Nosotros tenemos un beneficio que los discípulos no tenían, porque después de la crucifixión de Cristo, después de su entierro, el Espíritu Santo todavía no había llegado. Entonces ellos no tenían consuelo, ellos no tenían el consuelo, la consolación que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Entonces es de esperarse de que ellos se sintieran tristes o algo así. Pero el punto, hermanos, es que nosotros no debemos dudar de nuestra fe como ellos lo hacían. No los critico porque estaban viviendo en un tiempo pero muy difícil. Entiendo que ellos no entendían lo que les iba a pasar, pero hermanos, debemos aceptar lo que las Escrituras dicen. No debemos andar tristes aquí porque Cristo todavía no ha venido. Si Cristo no ha venido, Él tiene su propósito, Él tiene su razón. Y mientras esperamos su venida, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ustedes ya saben la respuesta. Es nuestra responsabilidad evangelizar. Mañana hablamos o celebramos el día de la resurrección. ¿Hasta cuándo los discípulos recibieron la noticia de la resurrección? Algunos seguían dudando. Voy a tocar ese tema mañana. Pero el punto es, hermanos, es que no debemos permitir que nadie estremezca la fe nuestra. La Biblia lo dice, eso nos basta. No es necesario que cuestionemos, no es correcto que dudemos. Es necesario que entendamos que aunque Cristo no esté aquí a nuestro lado de manera palpable, Él está aquí con nosotros. Él ha prometido que no nos va a dejar desamparados. Los discípulos se sentían como abandonados porque Cristo se había ido, pero el Espíritu Santo no había llegado. Pero hermanos, los discípulos, una vez que entendían la verdad de las Escrituras, ¿qué hicieron? Se levantaron y se pusieron a la obra de nuevo. Así debemos vivir, hermanos. Debemos seguir trabajando, laborando, sirviéndole al Señor. No debemos permitir que la ausencia física de Jesucristo, no debemos permitir que el hecho de que Cristo no haya llegado hasta este día nos deje llenos de tristeza. Es importante que confiemos en las Escrituras, confiando en el Señor, sirviendo de todas maneras. Con el tiempo, los discípulos lo hicieron, nosotros debemos hacerlo todos los días también.
Bendiciones, hermanos. Voy a terminar ya en oración. Te doy gracias, Señor, que nosotros no experimentemos la tristeza como la de los discípulos por la ausencia del Salvador, porque el Salvador siempre está acá con nosotros. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que nosotros, Señor, sigamos confiando en ti, que no dudemos como ellos dudaban, Señor, pero era de esperarse de que ellos dudaran y era algo bien entendible. Pero hoy en día, por la presencia del Espíritu Santo, es necesario, Señor, que sigamos y que vivamos confiando en ti completamente, sin llenarnos de tristeza, de melancolía o algo así. Es importante, Señor, que nosotros sigamos confiando en ti día tras día tras día, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, por Jesucristo, por su muerte en la cruz, para darnos a nosotros vida eterna. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, mañana continuamos. Que el Señor los bendiga ricamente. No anden con tristeza como los discípulos lo hacían. Cristo vivo. Vamos a tocar ese tema otra vez mañana. Bendiciones, hermanos. Cuídense y gracias por su tiempo hoy.